La segunda subcategoría del pensamiento relacionado con sistemas estaría relacionado con la manera en la cual nosotros podemos ver los sistemas como flujos, como movimientos, como una serie de procesos en los cuales vamos a entender que existe una estructura, pero también vamos a mirar cómo esa estructura se alimenta, y es decir, el sistema debe tener relación con el entorno y alimentarse, tener flujos de energía, de materia y de información. Por lo tanto, un sistema lo vamos a entender como un conjunto de operaciones con una frontera en su entorno, y el sistema está abierto, que permite entonces la entrada de energía, de materia y de información, y salida de energía, de materia y de información. Pero además, no solamente eso, sino una condición de retroalimentación que le permite al sistema estar permanentemente ubicándose en el entorno. Retroalimentación la entendemos entonces como la información que sale del sistema pero vuelve a entrar al sistema para permitirle tantear las transformaciones del entorno.